Gracias por todo tu amor. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Vamos, iglesia. Quiero más de ti Vamos a habitar en tu presencia, Señor. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día ser Más como tú, Señor. más como tú. Te lo entregamos todo, Padre. Entrega mi corazón, entrego mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Entrego mi corazón, entrego mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bien, un aplauso. Entrego mi Vamos, iglesia. Vamos a corazón, entregarle nuestro corazón. Vamos. entrego mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que
a traer la palabra de hoy. Los niños antes. Em nome de Jesus, llena-nos, Padre, de tu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, cumpleaños, ¿sí? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, seamos hoy, cumpleaños Felicidades. Felicidades a los cumpleañeros. Ahora sí, los niños pasan a sus clases, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, disculpar mi voz, ¿eh? Disculpar mi voz. El otro domingo no pude predicar precisamente por la voz. Espero hoy poder concluirlo. Os recuerdo que esta tarde a las 6 tendremos reunión de iglesia. Entonces todos los miembros están convocados esta tarde para presentar las cuentas del año pasado y el presupuesto del año próximo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si podéis poner el power. Hoy vamos a hablar de diáconos. Diáconos. Vamos a hablar, hay un texto que las Biblias, algunas Biblias lo titulan La elección de 7 diáconos. Como digo, es un título que se pone en las Biblias, que cada traductor lo pone de una manera. En el original los títulos no estaban, como no están tampoco en el original los números de versículos o de capítulos, ¿verdad? Sería más apropiado decir la elección de los 7, en lugar de los 7 diáconos, la elección de los 7, puesto que en aquel entonces aún no habían títulos, estamos hablando del principio de la iglesia, y aún no habían títulos, aún no habían cargos, sino que lo que había era trabajos, ¿eh? Sabemos que la palabra diácono tiene que ver con servicio, y puesto que todos nosotros somos llamados a servir, pues todos podemos ser llamados diáconos, ¿no? Si es que servimos, claro. Pero huyamos de los títulos y dediquémonos a trabajar, dediquémonos a servir. Vamos a leer, la meditación de hoy es en Hechos 6, del 1 al 8, apenas 8 versículos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Hasta aquí vamos a meditar. Como hemos dicho al principio, el texto no habla de diáconos como título porque aún no existía, Eso es algo que ha añadido el traductor. El texto de lo que habla en todo momento es de trabajo, habla de servicio, y es lo que debe de importarnos, el trabajo, el servicio y no el título, ¿verdad? Pero no es que el traductor lo haya puesto ahí porque le ha dado la gana, sino porque ambas palabras, diácono y servicio, provienen o derivan de la misma raíz. Vamos a verlo versículo a versículo. Dice el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, como creciera el número de los discípulos. Aquí es interesante que veamos los tiempos que se utilizan, ¿verdad?, en la Escritura. Aquí es utilizado un tiempo continuo que se llama participio presente, que da a entender que el número de los discípulos aumentaba cada día más y más, que aumentaba constantemente o que no dejaba de aumentar cada día. Y dice que hubo murmuración, que hubo crítica. Cuanto más somos, pues más fácil es que la murmuración aumente, ¿verdad? A más personas, más trabajo y más murmuración. Pero sabemos, ya lo hemos hablado muchas veces, que lógicamente debemos de huir de la murmuración o de la crítica. Aquí, para hablar de murmuración, es curioso que en el original usa una palabra que se usa normalmente para describir el zumbido de las abejas. A lo mejor no estamos muy familiarizados con el zumbido de las abejas, pero sí lo estamos con el de los mosquitos, que es bastante molesto, ¿verdad? Ese zumbido ahí al lado del oído. Pues a eso se refiere cuando habla de la murmuración que había entonces y de la que debemos de huir siempre. Y vemos que habla el texto de griegos y de hebreos. En ambos casos se está hablando de creyentes, esto tenemos que tenerlo claro. Aunque habla de dos nacionalidades, siempre está hablando de creyentes. Está hablando de cristianos de procedencia griega o de procedencia hebrea. Entonces lo que sucedía es que, igual que hoy en día sigue sucediendo, muchos judíos cuando son mayores o cuando ven que se acerca la hora de morir, deciden hacerlo en Israel, deciden hacerlo en Jerusalén y regresan a su país, ¿no? También sucedía algo curioso, y es que los hombres mayores se casaban con mujeres jóvenes, y como es natural, pues salvo un accidente o una enfermedad, el hombre por edad moría mucho antes que la mujer, y eso hacía que el número de viudas fuese bastante grande. Además, también conocemos todos la protección de la ley judía hacia la viuda, hacia el huérfano y hacia el extranjero, Esto viene de lejos, viene de la época de Moisés. También conocemos todos el mandato de ayudar a todo el mundo, pero en primer lugar de ayudar a la familia de la fe. Esto lo enseña Pablo en Gálatas y dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque si lo hacemos a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. En el caso del texto de Hechos que estamos meditando, está hablando de viudas creyentes, como dice el texto, viudas de la familia de la fe. Entonces vemos que el realizar esta obra social viene de lejos, viene de antiguo, ¿verdad? De hecho, se instituyó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto todavía, y ahora los apóstoles lo continúan haciendo, ayudando a los necesitados de la familia de la fe. Ahora bien, sabéis que os insisto en que miremos las diferentes versiones, pero que sobre todo miremos el original para no equivocarnos, ¿verdad? El relato de Hechos, en esta versión de Reina Valera, no aclara qué tipo de ayuda recibían. Lo podemos intuir, pero no lo aclara. Sin embargo, si lo leemos en la Nueva Versión Internacional, vamos a ver que dice que le ayudaban en la distribución diaria de alimentos. Pero eso no lo pone en el original, es algo que se intuye, ¿no? Es la suposición del traductor, porque lo que dice el texto es que les ayudaban en su necesidad diaria. Es lo que dice. Lo demás son suposiciones, ¿verdad? Ahora, debemos de saber también que cuando el original habla de mesas, cuando dice servir las mesas, la palabra que utiliza es una palabra que es trapeza, que es una palabra griega, que se refiere a la mesa que utilizaban los cambistas o los banqueros para manejar dinero exclusivamente, ¿verdad? No a la mesa de comer. Entonces, juntando ambas cosas, juntando el nombre que se le da a la mesa y juntando que dice que se les ayudaba en la necesidad diaria que pasaban las viudas, podemos suponer, sin que lo diga el texto, insisto, sin que lo diga el texto, podemos suponer que allí se repartía tanto dinero como comida, es decir, la ayuda que necesitaban cada día dependiendo de la necesidad de cada uno. Ahora, antes de seguir a las mesas, de volver a las mesas, vamos a ver algo curioso sobre las viudas. Hoy en día, en las diferentes asociaciones en las que se practica la obra social, se pide a los beneficiarios que aporten documentación que acredite esa necesidad de recibir alimentos, ¿verdad? En la mayoría de asociaciones se hace. Aquí no, porque somos un poco hippies, pero en la mayoría de asociaciones se piden esos documentos que acrediten esa necesidad de recibir alimentos. Uno tiene que demostrar que no trabaja o que no gana lo suficiente para poder recibir esos alimentos. En aquel entonces también había unas condiciones para que la viuda fuese considerada viuda de verdad. Y ahora me explico. No bastaba con que se hubiese muerto el marido, no era suficiente. Vamos a verlo porque es un dato curioso. Honra a las viudas que en verdad lo son, como si no lo fuesen todas, ¿eh? Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esto suena un poco raro, ¿verdad? Porque viudas son todas, ¿no? Pero tiene una explicación. Lo que ocurre es que esa norma que lleva a la Iglesia a sostener a la viuda se refiere a las viudas que no tengan quien les sostenga. ¿Entendemos? Ya que si la viuda tiene familia, la responsabilidad de sostenerla recae sobre su propia familia. Si la viuda tenía parientes, era responsabilidad de los parientes el esforzarse en sostener a la viuda. Creo que es algo fácil de entender, ¿verdad? En la meditación de ayer hablábamos de esforzarnos. A veces no venimos a la iglesia porque llueve, pero al trabajo sí que vamos. Y eso es esforzarnos en el trabajo secular, pero no esforzarnos en las cosas de Dios. Digo esto para que nos examinemos en profundidad y porque tiene que ver con lo que voy a decir ahora. En el caso de las viudas, la sociedad judía tenía claro que debían de esforzarse en sostenerlas. Pero como en todos lados,
había quien no se esforzaba y las enviaba a la iglesia que las sostuviese la iglesia. Entonces Pablo debe de poner normas para diferenciar a quién hay que ayudar y a quién no. Y dice esto tan raro de que quien es viuda de verdad, como si no lo fuesen todas, porque precisa sentar unas bases para diferenciar a quién debía de sostener la iglesia y a quién debía de sostener su familia. Todo esto lo podéis leer en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Ahí tenéis todo el pasaje, ¿no? Y en ese pasaje, el capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo dice una serie de normas que debe de tener la viuda verdadera. Sigue siendo curioso. Voy a decir algunas, Dice lo siguiente, que la viuda de verdad tiene que ser alguien que tenga más de 60 años, no tenga familia alguna, haya sido esposa de un solo marido, que ore de día y de noche, que tenga buen testimonio, que sea hospitalaria y bondadosa. Esas son las normas que pone Pablo. No yo, que no me pegue nadie luego. Son las normas que pone Pablo. Y Pablo también habla en ese capítulo 5 de Primera de Timoteo de los que deben de cuidar a las viudas. Y dice lo siguiente, refiriéndose a ellos: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Grave palabra o grave sentencia la de Pablo, ¿verdad? Ahora volvemos a las mesas. En esas mesas se repartía, se supone que se repartía, porque ya digo que el texto no lo dice, a los necesitados, tanto dinero como alimentos. Bien, ahora, ¿los apóstoles iban al consumo por los alimentos? No creo que existiese consumo entonces, ¿verdad? ¿O recibían subvenciones del gobierno para poder dar dinero a los necesitados? Seguro que tampoco. Entonces, ¿de dónde sacaban los apóstoles los alimentos y el dinero que repartían en las mesas? De ellos mismos, de las donaciones de ellos mismos, de las donaciones de los cristianos, de la familia de Dios, ¿verdad? Los mismos hermanos eran los que proveían para la obra social, porque si habían creído, sabían que debían hacerlo y sentían el hacerlo, ¿verdad? Y el que no colaboraba, se refiere Pablo a ellos, el que solo quería recibir pero no dar, dice Pablo que lo consideraba peor que un incrédulo. Esa es la afirmación de Pablo, una palabra dura. Ahora, ¿todo esto de la obra social fue un invento de los apóstoles? No, desde luego que no. Además de que estaban las leyes judías, como he dicho antes, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos del desierto, ellos ya lo habían visto en Jesús. Ellos habían visto practicar la obra social a Jesús en persona, lo habían aprendido de él. Ellos habían visto como Jesús, tras hablar a más de 5.000 personas, al acabar les había dicho: ahora dadles vosotros de comer. Ahora dadles vosotros de comer. No hemos acabado aún. Y ellos les sirvieron como estaban en ese momento sirviendo las mesas. Del mismo modo que estaban sirviendo las mesas en ese momento, habían servido antes con Jesús. Y lo habían vuelto a ver cuando Jesús en otra ocasión alimentó a más de 4.000 personas. Y al finalizar de nuevo les alimentó. Y ellos sirvieron a esas personas, ¿verdad? Debemos de saber que esto de la obra social es un mandato para todos, y no para unos pocos. Por eso los apóstoles lo practicaban y por eso lo enseñaban. Y por eso Jesús, cuando habla, se refiere al juicio de las naciones, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Todos conocemos el texto, ¿verdad? Ahora, lo que sucedió en el texto en el que estamos meditando de esos 6 es que el trabajo les sobrepasó a los apóstoles. El número de discípulos, como hemos visto,
crecía cada día crecía el número. Entonces hubo esa murmuración de la que hemos hablado entre los creyentes, porque había personas, en este caso las viudas, ¿verdad?, que no tenían quien las sostuviera, a las verdaderas viudas, como hemos visto antes, y hubo que buscar soluciones, como estamos buscando nosotros soluciones para poder seguir llevando adelante la obra social de la Iglesia, que nos está costando mucho llevarla adelante. Y entonces los 12 convocan a la multitud. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Bien, aquí a veces este texto se malinterpreta, porque parece que se le quita importancia al servir las mesas y se le dé más importancia a la predicación y a la oración. Pero no es esa la intención del texto, no es esa la intención, es la traducción. Porque lo que enseña la palabra es que es algo, una cosa, y otra es algo indivisible. Lo que está diciendo es que debemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. En el original llama servir o ministrar tanto a lo uno como a lo otro. Llama servir tanto al predicar como al atender las mesas. Es decir, en ambos casos se considera servicio, todo se considera servicio, pero por hacer uno, por hacer una cosa, no se debe de dejar de hacer la otra. Y ese era el problema que tenían. Y pregunto para que lo entendamos. ¿Sería bueno el dedicarse solo a predicar y orar y no atender a los necesitados? Desde luego que no. Eso es lo que hacían los monjes que vivían enclaustrados en los monasterios, o los ermitaños que vivían sin tener contacto con la gente. Si hiciésemos eso, estaríamos predicando un evangelio incompleto. Estaríamos predicando un evangelio que no cumplimos, si hiciésemos eso, porque la enseñanza de Jesús era diferente. Jesús se alimentaba tanto espiritualmente como que atendía a la gente en sus necesidades físicas o materiales. Luego, lo que le sucedía a los apóstoles, que a veces se malinterpreta, no era que no quisiesen servir. De hecho, nunca dejaron los apóstoles de servir las mesas hasta que encontraron sustitutos, hasta que encontraron gente que continuase con su trabajo. Lo que sucedió es que el número de creyentes les desbordó y tuvieron que buscar ayudantes para no descuidar ninguna parte de su ministerio. Sencillamente eso es lo que sucedió. Por cierto, que si queréis ayudarnos a los viejitos en la obra social, hablar conmigo después, ¿de acuerdo? Porque estamos en una situación parecida ahora mismo. Entonces dicen los apóstoles, dicen a la multitud: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El caso es que los apóstoles, para poder priorizar en el servicio y dedicarse a lo que estaban descuidando, porque lo estaban descuidando, deciden elegir entre todos a 7 varones con unas características especiales que vemos en el texto. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y viendo esto, ¿creemos que era poca cosa servir las mesas? Desde luego que no, era algo importante. Por lo menos pedían un buen currículum para hacerlo, ¿verdad? Pedían un currículum importante, no lo podía hacer cualquiera. Ahora pensemos que buscamos a alguien para predicar. ¿Qué le pediríamos? Seguro que le pedimos lo mismo, que tenga buen testimonio, sea lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría, ¿verdad? Luego, el servir las mesas no era un trabajo inferior a la predicación, sino que forma parte de un todo dentro del servicio cristiano. Es un trabajo diferente. Servir las mesas y predicar son trabajos diferentes, pero no inferiores. ¿Entendemos? Esto es así. El cristiano verdadero predica, el cristiano verdadero ora y el cristiano verdadero sirve las mesas.
Y dicen los apóstoles, nosotros persistiremos, después de que hayáis elegido a estos 7, en la oración y en el ministerio de la palabra. De nuevo, no están diciendo que un trabajo sea más importante que otro, sino que todos son necesarios y todos se complementan. O dicho de otro modo, están diciendo algo así como: los que elijamos complementarán nuestro trabajo, porque todo es necesario. Esto es lo que están diciendo. Porque de no ser necesaria la obra social, cuando se vieron desbordados, la habrían dejado. Habrían dicho: vamos a dedicarnos a predicar y a orar y que la gente se busque la vida. ¿Verdad? La habrían dejado. Se habrían dedicado solo a la predicación y a la oración. Pero como forma parte de un todo que no se puede separar, es que dijeron: nosotros priorizaremos en la enseñanza, en la predicación, en la oración, y nuestro nuevo equipo se encargará de la obra social, ya que es una cosa que debe de ir acompañada de la otra. Entonces, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, vemos que eligieron a 7 hombres, curiosamente, con nombres griegos. Recordemos que las viudas desatendidas también eran griegas. Probablemente esto lo hicieron por proximidad a ellas y también por el idioma, ¿no? Necesitaban comunicarse. Recordemos que los hebreos entonces hablaban hebreo y arameo, y los griegos, lógicamente, hablaban griego, y el idioma es indispensable para la comunicación, ¿verdad? Ahora, el por qué 7 hombres no está claro, el texto no lo dice. Sabemos que 7 es un número sagrado para los israelitas, pero también hay historiadores como Josefo que dicen que las mesas donde se repartía la obra social siempre la componían 7 varones. Eso lo dice Josefo. Y también hay quien dice que en ese momento en Jerusalén habían como 7 barrios o 7 distritos y que probablemente cada uno se dedicase de un barrio o distrito. Como digo, son cosas que cuenta la historia, pero no que dice el texto, pero lo digo para que tratemos de entender un poco más, ¿verdad? El texto no lo aclara, pero lo que sí sabemos es que fuese como fuese, eligieron a 7 hombres que cumplían con los requisitos que los apóstoles habían puesto. Y entonces, ¿qué hicieron? Los presentaron a los apóstoles, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, aquí debemos de notar algo importante. Los apóstoles pusieron los requisitos que debían de cumplir los 7 hombres, pero los apóstoles no los eligieron. Si recordamos 2 versículos más atrás, dice: buscad a 7 varones. Le dice a la multitud: buscad a 7 varones. La multitud, el consejo, la iglesia, son los que los buscaron y ahora los presentaban delante de ellos. Ellos no los eligieron, sino que fue el consejo de la iglesia, y una vez elegidos es que los presentaron delante de los apóstoles, y ellos se limitaron a orar, a imponerle las manos en un acto como de ordenación o algo parecido, ¿verdad? Y la prueba de la buena elección de elegir a estos 7 varones con esos requisitos que pedían fue que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bonito, ¿verdad? Crecía la palabra, el número se multiplicaba y los sacerdotes judíos se convertían. Qué resultado tan bueno, ¿verdad? Un resultado que nos gustaría para nuestra iglesia, ¿verdad? Pero fijémonos en algo importante. Dice que muchos de los sacerdotes del templo obedecían a la fe. Recordemos que estaban en Jerusalén. Y debemos de preguntarnos, ¿qué pensarían los judíos de los sacerdotes que se convertían? ¿Qué pensarían los judíos de los sacerdotes que se hacían cristianos? Yo pienso que los repudiarían, ¿verdad? Seguro, los repudiarían. Había persecución entonces.
Pero, ¿de qué vivían los sacerdotes en aquel entonces? ¿De qué vivían? Los sacerdotes eran mantenidos por los judíos con el dinero del templo, con el dinero de los diezmos. De eso vivían los sacerdotes. Ahora, cuando se hicieron cristianos, ¿les seguirían manteniendo? Seguro que no, ¿verdad? Los sacerdotes, al hacerse cristianos, no solo eran repudiados, no solo eran menospreciados por los judíos, sino que perdían su sustento y probablemente tenían que ir junto con las viudas a las mesas de la obra social, a por comida y a por dinero, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? Que no les importaba porque habían conocido al Mesías que esperaban. Entonces no les importaba ese cambio de vida, no les importaba en absoluto ese cambio de estatus social, por así decirlo, porque ahora tenían un estatus eterno con Jesús. ¿Vemos qué bonito? Del mismo modo, no le importó a Esteban tampoco pasar por lo que tuvo que pasar, que todos lo sabemos. Esteban fue uno de los elegidos para servir las mesas. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, como digo, fue uno de los elegidos para servir las mesas y era un gran predicador, como Felipe. Y seguro que los demás también, porque tenían las mismas cualidades, las mismas características. Sin embargo, a pesar de ser grandes predicadores, fueron elegidos para servir las mesas. Y no les importó, sino todo lo contrario, se dedicaron a ellos hasta su muerte. Sabemos que Esteban fue el primer mártir del cristianismo y su historia, si queréis leerla, la podéis encontrar desde este Hechos 6:8 hasta los primeros versículos del capítulo 8 de Hechos. Todo el capítulo 7 habla también de él, de ese discurso antes de ser asesinado, antes de ser apedreado. Llegados aquí, debemos de entender que todos los ministerios, todos, absolutamente todos, son importantes y que para ejercerlos debemos de ser personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y al respecto, Pablo lanza una advertencia, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo dice que a la hora de elegir un cargo de responsabilidad, no se elija a un neófito. Neófito quiere decir principiante, alguien nuevo, es lo que quiere decir. Sabemos que Pablo habla en otro pasaje del envanecimiento, cuando habla del aguijón en la carne que él sufría, ¿verdad? Entonces él sabía bien de lo que estaba hablando. Entonces, Pablo advierte esto no menospreciando a la persona, sino cuidándola, para que ni se haga daño a sí misma ni haga daño a nadie, ¿verdad? También teniendo cuidado con las personas que pudieran estar a cargo de este neófito, ¿verdad? Y de ahí las condiciones que encontramos en muchos pasajes de la Biblia para poder servir, como en este que hemos visto hoy, que no es el único, hay otros pasajes más extensos en los que pone diferentes condiciones que son necesarias para poder servir en la iglesia del Señor. Luego, concluyendo, ¿cuál fue el resultado de que se eligiese a estos 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para ayudar a los apóstoles? El resultado fue que los apóstoles pudieron dedicar su tiempo al trabajo para el que Dios les había llamado, y fruto de ello es que aumentaba cada día, aumentaba el número de los discípulos, debido a que no solo estaban cubiertas las necesidades espirituales, sino que también estaban cubiertas las necesidades materiales, porque forman un todo. Y entonces me gustaría hacer un llamado a ocupar cada uno nuestro lugar dentro del cuerpo. Ocupemos cada uno nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo
porque todos los trabajos son importantes. A veces nos parece que unos trabajos son más importantes que otros. Todos los trabajos son importantes y se complementan los unos con los otros. Y al complementarse hacen que el cuerpo de Cristo funcione perfectamente. Mi oración de hoy es que el Señor nos ayude a todos a entender el lugar que cada uno dentro del cuerpo tenemos para que lo ocupemos ya y ya también podamos ver los mismos resultados que vieron los apóstoles. Me gustaría que nos fijásemos en algo y concluimos. Hemos hablado de los apóstoles, hemos hablado de las viudas, hemos hablado de los sacerdotes, pero hay dos grupos de personas dentro de la multitud que son muy importantes y que quiero que pensemos en ello. El primer grupo son los 7 elegidos. Los 7 elegidos que estaban capacitados para predicar, y de hecho lo hicieron, si seguimos leyendo el libro de Hechos lo veremos, pero fueron elegidos para servir las mesas. Y ninguno se quejó, ninguno dijo, no, yo que quiero estar cantando. No, fueron elegidos para servir las mesas, estando capacitados para otra cosa y ninguno se quejó. Pero, ¿y el resto de esa multitud que no fueron elegidos para nada? Porque a los 7 se les eligió de en medio de toda la multitud. Pero tampoco se quejaron. Todos y cada uno de ellos entendieron que dentro del cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función, que son funciones diferentes, pero todas importantes. Y allá donde estemos, allá donde el Señor nos ponga, es donde tenemos que estar. A veces no va a coincidir con el lugar que nosotros queramos, pero si estamos en el lugar que Dios quiere, vamos a complementar al cuerpo de Cristo y vamos a ver los resultados que los apóstoles vieron y que hemos leído en el día de hoy. Amén. Que el Señor os bendiga, familia. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me has permitido poder compartirla en medio de esta afonía, Señor. Gracias, Señor, por el lugar que ocupamos cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender en qué lugar tenemos que estar, Señor. A la importancia de nuestra labor dentro de ese lugar, dentro de ese engranaje que es la Iglesia, para que todo funcione como debe de funcionar y para que veamos los resultados esperados que tú y nosotros queremos, Señor. Quedamos a tu disposición, Dios mío. Háblanos de una forma clara sobre el lugar que tenemos que ocupar cada uno para que lo ocupemos y ningún lugar esté vacío. Quedamos a tu disposición, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios os bendiga. Recordar que a las 6 tendremos reunión de iglesia, ¿de acuerdo? Vamos a cantar la última canción. ¿Sí? Eres el Dios de este cielo, eres el Rey de este pueblo, eres Señor de esta nación. Jesús, eres la luz en las tinieblas.